Ok, David. Hablamos entonces de cuáles son las tres características bases que nos permitieron llegar hasta donde estamos con la convergencia digital. Primero que tenemos redes de comunicación, son lo más importante. Si no existieran las redes de comunicación físicas, estoy hablando de las telecomunicaciones, lo que nos permiten, nos dan el soporte para que la información fluya. Porque si no, no existe ni la educomunicación, ni la infopedagogía, ni la convergencia digital, ni nada de eso. Entonces, esa es la base o capa principal. Las tecnologías de comunicación, alámbricas, inalámbricas. Ya te doy el derecho a palabra, Andrés. Eso es lo primero. Lo segundo, el desarrollo del Internet sobre esa primera capa. O sea que si lo vemos como un modelo de capas, lo trabajamos mucho los informáticos, tenemos como primer modelo, primera capa del modelo, la capa física que sería la tecnología, las redes, las microondas, los enlaces inalámbricos, las redes de cable, todo eso que nos permite soportar como segunda capa el Internet que fluye por encima de todo eso y llega a las computadoras. Y como tercera capa que permitió la masificación y la verdadera convergencia digital, tenemos el desarrollo de lo que son los móviles, los celulares. Los celulares nos permiten entonces hacer toda esa convergencia real en un solo dispositivo. Entonces, eso es una cosa que tenemos que tener bien clara. Si no existen las otras capas, estamos fritos, pues, en criollo. No podemos hacer ningún tipo de convergencia digital. Si se van los datos o se me cae el internet, hasta ahí llegó. No más. Entonces, eh, hay una triada de definiciones que hizo Jenkins con respecto a este tema de la convergencia digital. ¿Quién me dice cuáles son los tres puntos que trató Jenkins? Andrés, que tenía la mano levantada. Andrés. Bueno, profe, yo primero, ya, pero antes de eso, decir que para mí los tres puntos, o sea, los tres puntos fundamentales fue, como usted dice, primero la creación del Internet, segundo, bueno, segundo serían los dispositivos que están aptos para ello y tercero, las plataformas que sustentan esa, digamos, en el caso de la educación, el apoyo de la información, como por decir el Classroom, porque sin el Classroom, aquí nosotros quisiésemos, no pudiésemos tener o ver clases, o por lo menos como ahorita en Meet, aunque tuviésemos la computadora y el internet, si no tenemos una plataforma apta para eso, no podemos Bueno, poder ver clases o tener esa información. pudiera ser Y esa bueno, una cuarta capa. Ajá. Según Jenkins. okay, según Jenkins, él decía que lo que viene siendo la convergencia era como el flujo de contenido o información de distintos, a través de diferentes plataformas y que él también decía que eso brinda oportunidades a las personas para poder acceder a información o ver clases en el ámbito educativo, ver clases sin, o sea, sin tener que asistir de forma presencial. Ya, profe. Correcto. Entonces, esos diferentes flujos de información, estamos hablando de lo que uno conoce normalmente como multimedia, es decir, audio, video, fotografías, texto, informaciones que vengan desde diferentes corrientes del tema que uno esté trabajando. Todo eso confluye sobre las capas que hemos hablado ahorita y nos permite hablar entonces de convergencia digital. ¿Dónde converge? ¿Dónde converge todos esos medios? En el aparato que tenemos en la mano, en el celular, en la laptop, en el dispositivo electrónico que me permite que esas plataformas que tú acabas de mencionar corran sobre el Internet, que a su vez corre sobre las plataformas físicas de telecomunicaciones. Entonces es allí cuando logramos tener la convergencia digital. Ok, ¿quién me dice qué es el comportamiento migratorio de las audiencias? ¿Eso qué será? Paula. Paula. Paula se fue. A ver, Anthony, ¿qué es el comportamiento migratorio de las audiencias? Que también lo define Jenkins. ¿Quién me dice qué es el comportamiento migratorio de las audiencias? Grecia, ¿solucionó el problema? Jess Marley, adelante. Jess Marley.
Grecia solucionó su problema. Me dice que es el comportamiento migratorio de las audiencias. ¿A alguien qué se les ocurre que será comportamiento migratorio de las audiencias? Yo, profesora, si no me Adelante, equivoco, se Dave. refiere a el movimiento que hacen las personas a fijarse en ciertos contenidos en la parte tecnológica. O sea, qué consumen las personas es lo que se basan entonces ahora las empresas o los sitios para publicar ese tipo de información, pues es lo que las personas más consumen. Exactamente. Ahora no es que yo te pongo el libro y tú revisas ahí a ver el contenido que está en el libro, que sería lo que hablamos de monomediático, un solo medio de comunicación, un solo medio de brindar educación o de impartir conocimientos, eran los libros. Entonces ahora resulta que no. Ahora resulta que ustedes y yo y todos los que estamos en esta actividad vamos al sitio o a la plataforma mediática que más nos gusta, donde vemos mayores posibilidades, donde hay más facilidad, donde están los mejores contenidos de lo que yo estoy buscando. Entonces, ¿qué pasa? Eso es un fenómeno a nivel mundial, la migración de las audiencias mediáticas. Entonces, por ejemplo, ¿qué ha obligado eso, entre otras muchas cosas, a que suceda? Grandes cadenas de medios de comunicación, por ejemplo en Estados Unidos, en Inglaterra, a nivel mundial, han tenido que migrar sus contenidos a medios digitales y estar pendiente de qué es lo que la gente quiere. Entonces viene el trending, las tendencias, el que tenemos que tener el contenido que la gente está buscando en este momento, porque si no, mi audiencia digital se va, migra para otro sitio web que a lo mejor ellos finalmente pues tienen sus ingresos a través de venta de publicidad, etcétera. Y venta por suscripción, de acceso. Hay periódicos a nivel mundial que antes uno leía de manera libre y ahora te piden que tienes que tener una suscripción. Por ejemplo, el diario El País de España funciona de esa manera. Creo que el Nacional aquí también está funcionando así. Entonces, bueno, eso es la migración de las audiencias digitales. Eso ha permitido, a eso hemos llegado con la convergencia digital, a un comportamiento migratorio. Migratorio porque se van. Ahora, ¿quién me dice que será la impronta monomediática? ¿Qué quiere decir eso? Espero. Impronta monomediática, ¿a qué le suena? Muchachos. Linda, ¿qué será impronta monomediática? ¿Alguien sabe? Por favor, encienda sus cámaras. Ya sé que Andrés está en el banco y los demás, ¿dónde están? Porque yo estoy trabajando, por eso a veces no respondo. Ok, Anthony, ¿qué será la impronta monomediática? Pues, profe, sinceramente no tengo ni idea. Bueno, ¿qué es una impronta? ¿Alguien sabe qué es una impronta? No una imprenta, una impronta. Bueno, la impronta es la huella que yo dejo en algún sitio con mi presencia, con mi clase, lo que yo quiero transmitir a otra persona. Entonces se dice, fulanito me dejó una impronta acerca de tal tema. Bueno, si decimos, hola Angelbert, si decimos impronta Buen día, mono, profesor, disculpe la tardanza. bueno, no te preocupes. Si decimos impronta monomediática, estamos hablando de la huella que ha dejado en la humanidad el uso del libro, porque el libro básicamente durante muchos años, antes de los años 80, era el único medio de transmisión de conocimiento y lo fue por muchos siglos, desde la invención de la imprenta. Entonces, esa impronta monomediática es lo que dejó, la tradición, pues, que dejó de enseñar únicamente con un libro. Cosa que ha cambiado radicalmente hoy en día, sobre todo para ustedes y las generaciones de nosotros, pues de ustedes, de los que van más pequeños inclusive, ya nadie, bueno, lamentablemente, porque a mí me encanta un libro,
pero muy poca gente hace referencia a los libros, muy poca gente tiene libros ya en su casa. Las bibliotecas de las universidades han quedado en desuso, siendo un gran tesoro, pero es la realidad. ¿Por qué? Por la convergencia digital, eso nos ha llevado a esto. Entonces eso es la impronta monomediática. Prosumidor. Engelbert, ¿qué es un prosumidor? Es un término importantísimo, se lo van a encontrar en todas partes. ¿Qué será un prosumidor? Y sencillo de definir. Muchachos. David, adelante. Un prosumidor es una persona que tanto produce contenido como que consume. Exacto. Que básicamente somos todos hoy en día. Exactamente. Porque ustedes ya no solamente leen, que era lo que pasaba en las generaciones anteriores, con el monomedio que era el libro. Ahora todos leemos, generamos, por lo menos redes sociales tenemos y en las redes sociales opinamos, subimos contenido, etcétera, etcétera. Entonces somos productores y consumidores. ¿Y quién acuñó ese término? Si no me equivoco, creo que fue Jenkins. Vamos a echarle el carro a Jenkins de que él fue. No, sí, él fue. Bueno, es una de esas personas investigadoras en la parte de comunicación y educación. Y él acuñó varios términos que hemos visto a lo largo de la clase. Ok. Ahora, inteligencia colectiva. ¿Qué creen ustedes que es la inteligencia colectiva? Denme un ejemplo de inteligencia colectiva. Stacy, buenos días. Inteligencia colectiva. Buenos días, profe. Sí, disculpe, es que tenía como un error en la red. Ok, no te preocupes. Ajá, ¿qué será inteligencia colectiva? Disculpe, profe, no lo entendí. ¿Qué será inteligencia colectiva? Eso es parte de lo que hemos estado estudiando. ¿A qué nos referimos cuando decimos que la convergencia digital nos ha llevado a que se desarrolle la inteligencia colectiva? Engelbert, adelante Engelbert. Es la suma de distintas inteligencias, de más de una inteligencia. Ajá. Ok. Dame un ejemplo. ¿Dónde se verá eso de la inteligencia colectiva? La clase que usted está dando que es una inteligencia colectiva porque todos estamos recibiendo la información. Bueno, sí, ustedes la están recibiendo, la están procesando, están pensando, los que están pendientes. Y ese pudiera ser un ejemplo de inteligencia colectiva, pero un poquito más allá de eso, hablamos de conocimientos que se comparten y se generan en sitios específicos. Por ejemplo, un ejemplo de inteligencia colectiva pudiera ser, y se los di en la clase anterior, el desarrollo del sistema operativo Linux, que es un sistema operativo para computadoras que muchos de ustedes conocerán, que es de dominio público, entre comillas. Todo el mundo, cualquier programador, puede acceder al código, puede generar un módulo nuevo, el otro señor viene y lo ve y le gusta y entonces lo modifica también y se lo adapta a su sistema y así ha evolucionado el sistema operativo Linux hasta llegar a lo que es hoy día. Ese es un ejemplo. Sobre todo, otro ejemplo pudiera ser un foro de discusión sobre un tema en particular, sobre lanzamiento de cohetes. Entonces todos opinan sobre el lanzamiento de cohetes. Disculpe. ¿Sí? Wikipedia también no sería un tipo de inteligencia colectiva. Wikipedia. Y uno puede añadir información. Sí, señor. Sea buena o mala, pues puede añadir. Sí, es totalmente, yo diría que es el excelso ejemplo de la inteligencia colectiva. Realmente es eso. Es revisar material que otros han hecho, es asumirlo como propio y a su vez hacer mejoras. Eso se habla de la inteligencia colectiva. Y esas mejoras que yo estoy haciendo no las conservo para mí, sino que vuelvo y las subo y se las dejo al colectivo que está en ese sitio consumiendo, produciendo información sobre un tema en particular. Eso es la inteligencia colectiva. Ok. ¿Ustedes creen que van a desaparecer los libros, los periódicos? ¿Será que llegamos a un momento en que se desaparece todo lo que es físico y lo que ha sido tradicional en la educación? Ajá, estaba diciendo que Ajá. en algún momento van a desaparecer y se van solamente a guardar como reliquias.
Bueno, pudiera ser, ¿no? Pero yo difiero un Es poco lo de que eso. pienso yo. Sí, sí, claro, claro. Sobre todo para ustedes que básicamente habrán visto libros quizás en primaria. Pero inclusive ya a nivel de centros educativos, prácticamente antes inclusive pedían listado de libros, ahora ya no piden ni para bachillerato, entonces desde hace bastante tiempo. Va en tendencia de que se va a desaparecer, sin embargo, bueno, hay intentos de conservar el libro como elemento educativo. Y habrá libros que, bueno, que exacto, que se van a conservar como una reliquia. Vamos a ver qué dicta el tiempo. Yo soy de los que piensa que los libros deberían permanecer. Ok, A mí muchachos. también me parece, profe, me parece mucho más cómodo estudiar por libros que por física. O Sí, sea, que por... Es mucho más cómodo, los libros siempre terminan siempre tienden a cansar la vista y el pasar las páginas no es tan fácil como pasar un PDF. O uno marca una página aquí, se va a la adelante, vuelve para atrás. Es mucho mejor, pues, me parece. ¿No? Aunque sí todo está tendiendo a ser más digital la facilidad que tiene de transportarlo, que usted puede cargar en el teléfono 5.000 libros. sí, claro. Pero me parece mucho mejor físico siempre. Sí, aparte del feeling, del sentimiento de uno de tener el libro en la mano, son muchas cosas. A mí me encanta un libro, vuelvo y les digo, ¿no? El libro para mí no lo superará nunca ningún elemento electrónico, a ver, en su concepto como, eh, como sitio donde uno vaya a buscar la información, sobre todo libros de lectura, de textos literarios y esas cosas. Es difícil que uno sienta lo mismo en un PDF, en una tablet, ¿no? Pero bueno, la tendencia es esa, ya sabemos para dónde vamos, desde hace bastante tiempo estamos montados en el tema digital. Ok, ahora, en algunos de los videos ustedes comparaban lo que era el sistema tradicional de educativo contra el sistema actual metido, imbuido dentro de la convergencia digital. ¿Cuál es la principal diferencia entre un sistema y el otro? A mí me parece que temas complejos tienden a ser más fáciles de explicar de manera gráfica mediante tecnología, por lo menos. Suponiendo, o sea, un caso muy sencillo es las matemáticas y esas cosas que se tratan de vectores y cosas así en el espacio, es mucho más fácil entenderlos mediante gráficamente, pero muchísimo más fácil, lo digo por experiencia. ¿Sí? Tanto como las integrales que son áreas de las curvas, las funciones, absolutamente todo. Es correcto. Así es, así es. Pero entonces, si vamos a términos, digamos, del tema que estamos tratando, ¿cuál es la diferencia? Estamos hablando y decimos que la convergencia digital es la llegada a un solo sitio, en un solo dispositivo, de muchos flujos de información. ¿Cuál es la diferencia entonces con la vieja escuela, con la escuela tradicional? Adelante, Angel. Adelante, Angel. Una de las diferencias podría ser algo que destaca ahí en el texto, dice que un libro, o sea, que fue hecho por Gutenberg, que tardó aproximadamente 400 años en que fuera algo público para masificado, que se masificara. Ajá. El uso del libro. Uh-huh. Sí, aún así usando sus propias máquinas de imprenta. Ajá. Mientras que así medios virtuales, nada más hace falta con que tú tengas internet y ¡pam!, te conectas en prácticamente segundos. Sí, pero hay todo eso tienes razón. Pero el principal, digamos, elemento diferenciador es que en la educación modelo tradicional que teníamos hace algunos años era monomediática, porque era solamente los libros y lo que decía el profesor que se paraba ya en la pizarra y los niños o los estudiantes universitarios que asistían a la clase. Entonces, por eso se decía que era monomediática, un solo flujo de información. Lo que decía el profesor, lo que decía el libro y adiós. Esa era la verdad absoluta. Mientras que ahora ustedes están en un contexto totalmente diferente. Estamos en un sitio virtual en este momento
donde ustedes pueden obtener información tanto de mi parte, lo que yo les estoy diciendo, como tienen la guía, como van a Google y buscan información, o se van a portales especializados de educación y también buscan información. Entonces hay múltiples flujos de información e inclusive en un solo portal vamos a tener voz, datos, videos, texto, etcétera. Entonces hay múltiples flujos de información que llegan en este momento en el sistema nuevo que tenemos en la actualidad. Entonces eso es lo más importante. Aquí nadie es dueño de la verdad. Aquí todos tenemos un pedacito de la verdad y lo compartimos con los demás. Y los demás están en todo su derecho de buscar a ver si esa verdad que yo les dije es correcta o no es correcta. Y si es correcta y quieren ampliarla, pues perfectamente pueden hacerlo porque nada los detiene. Tienen todo el Internet a su disposición. Entonces esa es la diferencia básica. A ver, hablamos al inicio de cuál era el espacio donde realmente se veía la convergencia digital. ¿Cuál creen ustedes que es el elemento máxima expresión de la convergencia digital en este momento? ¿Quién será? ¿Quién dice? ¿Cuál es el elemento que ha permitido la convergencia digital? Que todos tenemos. Donde buscamos la información, donde se da la convergencia. El teléfono, exacto. Teléfono. El que no tiene teléfono tiene tablet. O sea, un elemento móvil es lo que nos da la convergencia digital. Esa es la máxima expresión de la convergencia digital. ¿Por qué? Porque yo salgo, me meto el teléfono en mi cartera o en el bolsillo y voy al supermercado y en el supermercado puedo estar estudiando en los tiempos muertos que tengo allá en la cola, por ejemplo. O esta mañana en la cola de la gasolina yo veía los videos de ustedes cuando los datos me lo permitían y iba pensando cómo íbamos a modelar la clase. Entonces, imagínense eso en un maestro, un profesor de los años 50. Imposible. Él tenía que dirigirse físicamente a la escuela o al colegio o donde fuera y estar en ese sitio con el libro de texto de la materia y con los alumnos físicamente presentes allí. Entonces todo eso se borró con la era de la convergencia digital. Ahora, educomunicación. ¿Quién me dice que es educomunicación? ¿Qué, profesor? No se lo entendió. ¿Quién me da un concepto de educomunicación? Concepto de educomunicación. Concepto de educomunicación. ¿Me escucha, profe? Sí te escucho, David. La educomunicación es como un tipo de comunicación que tenemos los seres humanos con objetivos educativos. Es decir, o sea, no solo se basaría en utilizar los medios educativos para informar cualquier cosa, sino con fines educativos, educar a las personas sobre temas específicos. Sí, muy bien. Eso es. Ahora, es una comunicación tal como la conocemos, pero orientada, es decir, lo que estamos nosotros haciendo ahorita es una educomunicación. Yo soy el emisor, ustedes son los receptores y también en algún momento ustedes son el emisor y yo soy la receptora y sus compañeros son receptores. Entonces, pero estamos haciendo un evento educativo. Entonces, la educomunicación tiene una cantidad de factores y de características que son intrínsecas al proceso educativo. No es lo mismo una comunicación del señor que va por fuera en un camión voceando un producto, anunciando un producto, a lo que yo estoy haciendo ahorita con ustedes o a lo que estamos haciendo en conjunto. Tiene características específicas. ¿Quién me dice cuáles pueden ser esas características de la educomunicación? ¿Quién me dice las características de la educomunicación? Las principales características sobre la exposición, por ejemplo, está la interdisciplinaridad. Pues la comunicación se basa en enteras de conocimientos, de técnicas y de comunicación que implementan colaboración con profesores de diferentes áreas. También podemos encontrar la participación activa que promueve la participación de actividades donde uno aprende y se comunica, fomentando el diálogo, interacción, conocimiento y habilidades. La
tercer uso de medios. La comunicación de uso de diversos medios de comunicación, tanto tradicionales y digitales, para facilitar el acceso a información y aprendizaje. Contamos con el enfoque innovador, integrar aspectos pedagógicos y científicos para ofrecer una formación un poco más compleja. También contamos con el enfoque crítico, que promueve el desarrollo de pensamiento crítico y reflexivo para facilitar toma de decisiones, y el enfoque participativo, que implica una visión democrática y participativa en la educación y la comunicación, promoviendo toma de decisiones colectivas. Bueno, sí, esas son las características. Como ven, y como yo les decía al principio, es diferente los demás hechos comunicativos o los demás tipos de comunicación al tipo de comunicación que nosotros estamos haciendo ahorita. Va a depender mucho de las actitudes del docente. La actitud y la aptitud, que son cosas diferentes. Las aptitudes son las que adquirimos a través de la educación, a lo largo del tiempo, etc. Y las actitudes con C, que es las ganas que yo tengo de llegar a ustedes, de hacerles llegar el conocimiento, de compartir, de dar la clase. Entonces, esas cosas juntas que debe tener un docente, debe tener tanto conocimiento como actitudes positivas para llegarle a los alumnos, forman parte de esas características de la educomunicación. Luego de allí pasamos al hecho de que debemos los docentes tener habilidades de comunicación. Ustedes se imaginan que yo llegara y me sentara aquí así toda parca y les dijera, ajá, muchachos, vamos a ver la clase. ¿Quién dice la primera actividad? ¿Cómo les parecería si fuera así? Tedioso, aburrido, una falta de respeto por parte suya. Exactamente. Entonces, y los hay docentes así. Entonces eso ya no es el docente como estudió, cuando estudió, ni si tiene ganas o no tiene ganas de dar la clase. Es sus habilidades comunicativas, que son intrínsecas de la persona, pero también se desarrollan. También hay cursos de oratoria. Ustedes como docentes que se van a parar en un futuro delante de un grupo de niños o delante de un grupo de muchachos de educación media general, o a lo mejor van a llegar a ser docentes universitarios, tienen que, si no tienen esas habilidades, que algunos las tienen, yo en los videos he analizado, uno como docente va analizando a los muchachos, los que no las tienen, digamos, de manera natural, tienen que buscar formarse en esa parte, porque eso también se educa. Las actitudes, las habilidades de comunicación, perdón, se educan también. Para eso hay cursos, para eso hay, pero esas habilidades son necesarísimas. Las tienen que tener ustedes como futuros docentes. Y los conocimientos, obviamente, yo puedo tener muy buena actitud, puedo tener las actitudes, digamos, que he adquirido, formación y conocimientos, puedo tener muy buena habilidad comunicativa, pero si no tengo el conocimiento del tema del que voy a dar clase, estamos raspados. O sea, puedo venir aquí a hablar cháchara, ustedes se pueden parar delante de sus muchachos a decirles cosas, pero no les van a transmitir realmente la información. El hecho comunicacional educativo en la educomunicación es transmitir un conocimiento a los alumnos. Entonces, fíjense la cadena de eventos que tiene que haber para que la educomunicación sea efectiva. Eso tienen que tenerlo presente. Ahora, hay un tema con la educomunicación que lo nombran casi todos los autores y se refiere al hecho de que la educomunicación, perdón, aquí está entrando alguien, que la educomunicación permite hacer una equivalencia o allanar el camino entre diferentes factores o sectores de poder. Eso está orientado más al tema político-social de la educación. ¿Quién me habla acerca de este tema? ¿Qué será eso de afectar las relaciones de poder?
Alguien que no haya intervenido. Valeria. ¿Cómo, profe? ¿Qué dijo? Es que no se escucha muy bien. A ver, ¿qué será lo de la afectación de las relaciones de poder del que se habla en la educomunicación? Valeria. Yo no, realmente no sé. Ujú. Ok, ¿tú estudiaste, Valeria? Sí, pero mi punto era sobre la convergencia de medios en la educación. Claro, pero como grupo ustedes tienen que, y lo dije hace un ratico, ustedes tienen que leerse el contenido. La guía no es solamente para el pedacito que me tocó en la exposición. Claro. Toda esta información es para ustedes, está generada para ustedes, para que aprendan. Y si ustedes solamente se aprenden el pedacito que me tocó en la exposición, pues bueno, imagínense. El proceso de comunicación no se da como tiene que ser correctamente. Bueno, otra persona que me diga cómo es eso de afectar las relaciones de poder. ¿Qué querrá decir eso? Jess Marley, que no ha intervenido. Creo que no está. Bueno, alguien. Wherever. ¿Quién? Mi micrófono no sirve. Bueno, aquí nos ha pasado hoy, pero de todo. Ok. Otra persona. ¿Por qué la educación, así como la conocemos ahorita en medio de la convergencia digital y hablando del proceso de educomunicación, por qué decimos que afecta las relaciones de los grupos de poder? ¿Qué es eso? ¿Alguien lo leyó? ¿Nadie lo leyó? ¿Están ahí? Sí, sí estamos, pero yo no... Sí estamos, pero no sabemos. Sí. Bueno, muchachos, miren. Los grupos de poder. A ver. Los grupos de poder son las grandes corporaciones que durante mucho tiempo vinieron manejando la información a su antojo, porque la gente no tenía poder de comunicar así en grande, en masas, conocimiento o de comunicar otra cosa diferente que no fuera lo que decían las grandes entidades que ostentan el poder, los gobiernos, las corporaciones mediáticas gigantes que hay en todo el mundo, que aún todavía, a pesar de toda esta convergencia digital, aún manipulan y aún lanzan contenidos con lo que ellos quieren que la gente sepa. Pero sin embargo, a pesar de todo ese poderío que tienen, el tema de la convergencia digital y del Internet, la masificación de los medios de comunicación, los múltiples flujos de información, ha permitido que la gente que menos tiene, teniendo un acceso a una computadora, pueda generar información alternativa a esos grandes medios de comunicación sobre los mismos temas. Y entonces podemos tener un equilibrio de opiniones en la información, un equilibrio de opiniones en la educación, que es el tema que a ustedes les interesa. Entonces, no solamente es como dice el profesor del Tecnológico de Massachusetts allá en Estados Unidos, ni que solamente como están haciendo un experimento en la Universidad de Buenos Aires en Argentina, o en la Nacional de Colombia, o nosotros aquí en la ULA. Todo el mundo tiene el derecho de generar conocimiento y de dar a conocer a los demás ese conocimiento que está generando. Entonces eso ha equilibrado esas relaciones de poder, porque así como hay medios de comunicaciones muy poderosos y entidades universitarias de mucha tradición, de cientos de años, también hay nuevos surgimientos de gente que ha generado conocimiento y que contrasta con ese conocimiento o con esas informaciones que dan esas grandes cadenas. A eso se llama democratizar la información, o eso se llama también este equilibrio de las relaciones de poder, porque el conocimiento es poder. Quien tiene el conocimiento tiene el poder. Esa es la base de la sociedad actual, de nuestra sociedad, ¿cómo
¿cómo se llama? La sociedad de la información. El que tenga la información tiene poder. Y así es. Ok. Profe, ¿Sí? con respecto a este tema, yo quería aportar una cosa. Dígame, Grecia. Dentro de lo que yo había leído, recordaba que lo que pasa es que hay ciertos sectores que, pues, de cierto modo a veces no les favorecen que las personas o la población tengan acceso a cierta información. Bueno, el poder. Porque obviamente, como usted lo acaba de decir, el conocimiento es poder, y como de eso, de cierto modo, le afecta a esas grandes corporaciones y a esas grandes empresas, entonces pues se encargan de que la población esté sumisa y esté adaptada a solamente a lo que ellos quieran que nosotros sepamos, pues. Y por eso es que muchas veces también quiero aportar este pequeño fragmento de que, no sé si ustedes lo vieron, pero yo, por ejemplo, me enteré que, por ejemplo, lo que es la plataforma de TikTok, que es una aplicación que tiene de cierto modo a la gente embobada, por decirlo así, porque ellos quieren que la parte de acá de Latinoamérica se entretenga viendo esos videos que no aportan nada informativo ni nada educativo a nosotros, mientras que los chinos y esas personas, los japoneses y todo eso, a ellos sí les llega información, el algoritmo de ellos es distinto al de acá. A ellos les llega más contenido educativo, más contenido de información que aporta la cultura de ellos, mientras que acá a nosotros, como lo vuelvo a repetir, pues nos tienen en ese tipo de información que es simplemente información que no aporta nada de valor, nada de valor. Bueno, y el TikTok es un software, es una cadena china y pertenece a una gran cadena informativa china. Es decir, bueno, los chinos la hicieron otra vez. El COVID, el TikTok y sabrá Dios cuántas cosas más. Entonces, bueno, tema cultural, un tema que está afectando la educación, sin duda alguna. Yo en lo particular, yo a mis hijas, TikTok, no sé, lo verán en los celulares de los compañeritos, pero ellas no usan TikTok. Por muchas razones de eso que tú acabas de decir, Grecia. Entonces, bueno, eso es parte, es un ejemplo de las relaciones de poder. Ahí está. Ellos quieren manipular de alguna manera y así como ellos, pues las grandes cadenas informativas lo hacen sin ninguna modestia. Simplemente, sobre todo en temas ecológicos, en temas políticos, cuando no quieren y aquí en Venezuela tenemos 10.000 ejemplos de eso, cuando no quieren que se trabaje socialmente sobre un tema, lanzan una bomba con otra cosa totalmente diferente, pero que es una bomba mediática, un pote de humo, para que la gente piense en otra cosa. Entonces, bueno, eso es un tema muy largo. Pero bueno, a lo que nos atañe a educación, el equilibrio de esas relaciones de poder pues se ha dado, porque ahora hay muchos foros, porque ahora cualquiera puede colocar información en la internet, como yo les acabo de decir ahorita. Ahora, por último, vamos a pasar al tema de la infopedagogía. ¿Quién me dice qué es la infopedagogía? Concepto de infopedagogía. Profe, Pedagogía sería como la inclusión de las... Adelante, Andrés. No, dale, Andrés. Tranquilo. Bueno, que es la inclusión de las tecnologías de información y comunicación en la enseñanza moderna. Correcto. La incorporación de las TIC al currículum educativo de los diferentes niveles de educación. Entonces, esa infopedagogía es la unión de la informática o las tecnologías de información y comunicaciones con la pedagogía. De esto se ha ocupado mucho la gente de la UNESCO. ¿Quién sabe qué es la UNESCO? ¿Qué será la UNESCO? Todos hablamos de la UNESCO, pero nadie sabe qué significa. ¿Alguien sabe qué es la UNESCO? ¿Ninguno? Bueno. Profe, la UNESCO es una organización de las Naciones Unidas, especializada más que todo en la educación, la cultura, la ciencia, pues todo eso. Sí, señorita. De hecho, UNESCO significa United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization. Es decir, las Naciones Unidas para el tema educativo, científico y cultural como organización.
Ellos se manejan a través de diferentes oficinas y cada oficina maneja temas diferentes. Una maneja las culturales, otra maneja la educativa. Y la Oficina Internacional de Educación dice que la importancia, literalmente, les estoy leyendo, dice que la importancia de la infopedagogía es alisar las desigualdades y universalizar la educación. Bueno, eso es de lo que hemos venido hablando ahorita en estos últimos minutos. Alisar las desigualdades, bueno, siempre y cuando la capa física de la red y el acceso a Internet esté disponible, porque si no, pues la brecha digital, que ya lo hablamos también en otra clase, es sumamente amplia. En las comunidades donde no hay acceso a telecomunicaciones, pues no puede surgir lo que está de ahí hacia arriba. No puede haber convergencia digital, no va a haber flujo de información, etcétera. Pero esa infopedagogía es sobre todo aplicada en los sitios, en las comunidades donde tienen acceso a Internet y me permite a mí integrar las TIC al currículo educativo. O sea, hay diferentes tipos de integraciones. Por ejemplo, bueno, hay muchos tipos de integraciones de las TIC. Esto que estamos haciendo nosotros ahorita es una integración de la TIC al hecho educativo. En vez de estar allá en la universidad, en el salón, estamos hablando a través de esto, de este medio, de esta plataforma, como decía Andrés, que es, digamos, pudiera ser en un modelo hipotético una cuarta capa de lo que nos permite hacer la convergencia digital. Como competencias de los docentes tenemos que tener competencias, formación para poder llegar a integrar las TIC en el currículum educativo. Es decir, yo puedo ser docente o soy docente, pero si desconozco las herramientas TIC, si desconozco el acceso a Internet, si no sé entrar o generar un aula virtual, si no sé a desarrollar un blog, si no me sé valer en el medio digital, si no tengo los conocimientos para hacerlo, pues no puedo pararme aquí frente a ustedes a darles una clase porque no tengo los conocimientos. Entonces eso es sumamente importante. La formación de ustedes en las TIC es lo que va a permitir que ustedes apliquen la infopedagogía en sus clases más adelante, en sus prácticas, cuando ya estén por finalizar la materia. Nosotros como docentes tenemos que buscar información, analizar esa información que sea verdadera y que sea adaptada al tema que vamos a dar. Tenemos que curar esa información. ¿Quién conoce el término curar la información o hacer curación de información? ¿Qué querrá decir eso? ¿Que le vamos a aplicar una curita a la información? No, eso se refiere como a depurarla, como a verificar que sea cierta. Correcto. Cuando ustedes escuchan el término curación de contenidos, que inclusive hay cursos sobre curación de contenidos, estamos hablando de seleccionar la información primero que sea verídica, que sea de una fuente científica preferiblemente. En el transcurso de la materia vamos a ver los buscadores científicos que debemos utilizar, porque hablábamos de Wikipedia como el máximo ejemplo de la convergencia digital, como un gran ejemplo de la convergencia digital. Pero Wikipedia también puede contener contenidos que no son reales, contenidos que son falsos o que están erróneos y que, digamos, adrede hay gente que sube contenidos erróneos, no tienen más nada que hacer. Entonces, esa curación de información se refiere a eso, lo que acaba de decir Andrés, que tenemos que revisar que los contenidos sean pertinentes, que sean reales, que no sean fake, antes de dar la información a los alumnos. Después de eso, que ya tenemos la información curada y seleccionada, entonces es donde vamos a entrar a las diferentes herramientas de infopedagogía, de utilización de las TIC y vamos a confeccionar un documento o vamos a hacer un video donde vamos a incluir esa información que finalmente es lo que vamos a utilizar para llegar a nuestros alumnos. Ese es el proceso de la infopedagogía. Entonces, ¿en qué nos convertimos los educadores? ¿Ustedes qué creen? Con todo eso que yo les acabo de decir. ¿En qué nos hemos convertido los educadores? ¿Será que somos solo educadores? ¿Qué más somos los educadores hoy día? Ustedes van a ser educadores. ¿Ninguno? ¿Aló? Profe, Ajá, Grecia. pues
Yo creo que los educadores ya no solo tenemos que formarnos en la parte pues de enseñanza, de información, todo eso, sino Perdón. también de cómo vamos a llevar esa información, por qué medios la vamos a transmitir, y esa parte pues también es ya muy importante porque no es solamente ya estar en la parte de... Sí, te escucho. de impartir conocimiento Se que vamos a va. usar para poder expandir esos conocimientos. Claro, entonces nos hemos convertido en productores, directores, artistas. Sabemos trabajar con audio, con edición de audio, con edición de video, con generación de contenidos en páginas web, generadores de contenido, creadores de contenido. Ya el maestro no es, ustedes no van a ser profesores, ni yo soy profesora de libro y pizarra. O sea, habrá momentos en que hay que utilizar, pues esos son elementos importantes. Pero ahora todo básicamente va orientado a la creación de contenidos digitales. Sobre todo ustedes cuando salgan, pues ya imagínense 5 años o 4 años, cuánto habrá cambiado todavía más esto. Entonces nos hemos nos hemos creado, pero nos hemos cambiado a ser productores de contenido, creadores de contenido. Ok, ¿quién me da una conclusión de entonces de todos estos 3 temas que hemos venido hablando? ¿Qué le quedó a José Béjar? ¿A David? ¿Se me escucha, profe? Ajá, te escucho, te escucho. El internet está medio fallando. Sí. Pues, ¿qué se me quedó de los temas que hemos hablado? Respecto a los libros, en algún momento sí es cierto que la obsolescencia, como todo, de teléfonos de hace 10, 20 años, a comparación con los de actuales, no son nada. Poco a poco irán quedando atrás, todo en general. Tal vez va a haber un punto en el que solo vamos a ver ebooks y no libros físicos, que la convergencia digital actualmente se está viendo en gran medida. En las aulas ya no cuentan solo con pizarras y cuadernos, lápices. La mayoría hacen, bueno, lastimosamente aquí no por condiciones obvias, pero en países del extranjero utilizamos computadoras para anotar, sacar apuntes. Antes, donde teníamos que llevar 10, 9 cuadernos, ahorita llevamos un cuaderno y un computador o un teléfono. Pues sí, eso, a medida que el tiempo va avanzando, la tecnología lo va haciendo. Y es importante que nos acostumbremos y aprendamos a utilizarla, pues vamos a llegar en un punto, como usted dice, que la mayoría o gran parte va a ser educador, tal vez no de esta carrera, sino de otra. Y tenemos que acostumbrarnos, generar ideas, poder llevar una didáctica divertida, que el alumno o el quien está recibiendo la información preste atención, le interese, y a la hora de sacar una investigación a través de internet, de páginas que no tienen mucha credibilidad, por así decirlo, sí es importante verificar 2 veces antes de malinformar al que está recibiendo la información. La curación de contenido es sumamente importante. Mire, está muy bien, Andrés. Ahora José. fíjense, perdón, José, perdón. José. Ok, fíjense, muchachos, con respecto a esto, hay unos temas muy bonitos que me gustan a mí mucho, que es como para ejemplificar y cerrar la clase. En Estados Unidos hay un modelo de educación que están aplicando ya en lo que es el middle school y la high school, o sea, la primaria y la secundaria, que es el método STEAM, se escribe así.
No sé si si han escuchado hablar de eso. ¿Quién ha escuchado el método STEAM? ¿Nadie? Bueno, el método STEAM es la S es Science, la T Technology, la E la luz, se fue la luz. Bueno, ciencia, tecnología, ingeniería, engineer, la E. Esas son las tres bases del modelo STEAM en Estados Unidos. Entonces allá los niños desde pequeñitos están haciendo literalmente experimentos con robots, están integrando la electrónica en proyectos transversales que ocupan todas las materias y donde desarrollan ellos mismos sus prototipos de robótica educativa, guiados por los docentes, pero ya todos los docentes tienen formación en estos temas. Aquí se están empezando a ver algunas luces en ese tema. Hay colegios que están incorporando el uso de la robótica. En Colombia hace mucho tiempo que se está usando. Y eso es el más allá de la infopedagogía, porque no solamente el profesor o yo genero un contenido con múltiples flujos, múltiples medios, sino que los niños están totalmente imbuidos en ese proceso, guiados por el profesor, y están trabajando directamente con tecnología, aprendiendo temas de programación, temas de electrónica, temas de ingeniería, generando sus propios prototipos. Ese es como la evolución de lo que va a ser la infopedagogía. Para ustedes que son de idiomas, hay diferentes iniciativas también en este sentido que van, como les digo, más allá de la creación de contenidos. Y el otro tema es la gamificación de la educación. ¿Quién me dice qué será la gamificación de la educación? ¿Alguna idea para cerrar? Gamificación. ¿A qué le suena? ¿Alguno sabe? Bueno, vamos a hacer una cosa. Les voy a dejar ahorita una actividad en el Classroom para que entreguen la próxima semana, donde vamos a tocar los temas del método STEAM, de la gamificación de la educación y el uso de la robótica educativa como elemento de la infopedagogía. Pero ya les voy a dejar eso con más detenimiento. Bueno, muchachos, gracias por haber asistido a la clase. Espero que haya sido de provecho para, digamos, conceptualizar y cerrar ya estos temas que estuvimos viendo durante estas semanas. La próxima semana arrancamos con algo diferente y la abreboca va a ser estos temas que les voy a dejar la actividad ahorita en el claro. Espero que estén muy bien, que pasen feliz fin de semana. Ahora, final de la tarde. Ay, amén, Angel, sí. Ay, sí. Oh, anoche se me fue la luz como 4 horas, qué locura. Bueno, espero que estén muy bien, pasen feliz fin de semana, lean lo que queda de guía, eso lo vamos a venir viendo ya la próxima semana, y revisen más tarde la actividad y las calificaciones que van a estar en el Classroom. Yo de todas maneras les aviso por Telegram cuando la suba. Si no la subo esta tarde, la subo mañana en la mañana. Que estén muy bien, feliz día para todos. Chao, profe, feliz día. Chao.